Espíritu Santo, quien nos enseña, nos guía. Tú eres mi mejor amigo, Señor. Señor, cada vez que tú me hablas, siento cómo me abrazas, cómo me dices las cosas de una manera que es tan difícil, Señor, ignorarte, porque tú eres un Dios de amor. Tú eres el amor, Dios. Gracias, Padre, en esta hora, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les invito a abrir la palabra de Dios en la Biblia, el capítulo 4 de Lucas. Damos la bienvenida a todos mis hermanos. Hoy estamos en casa, esta es tu casa, así que siéntete que este es tu lugar. ¿Bien? Y el Señor Jesús cuenta, capítulo 4, como para darle un contexto a lo que vamos a charlar. Después que en el capítulo 3, ¿se acuerdan? O leyeron quizás, el Señor había sido bautizado por Juan el Bautista. Entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lo llevó al desierto para ser probado. Amén. Algunos se preguntarán por qué Jesús tenía ese probado. Y porque Él era 100% hombre y 100% Dios. Pero esa parte de hombre tenía ese probado. Esa parte de hombre es igual que soy yo, que sos vos. Y Dios necesitaba que su Hijo, Jesucristo, no dependiera del poder divino, sino que Él se hizo hombre para que, estando en la condición de hombre, se pudiera ser siervo de los hombres, y para eso tenía que ser probado. A veces nosotros decimos, pero Él era Dios. Yo me acuerdo cuando era chico, yo me justificaba, pero es el apóstol Pablo, como si fuera un hombre sobrenatural. Y era un hombre que fue latigado, fue preso y terminaron matándolo también. A veces pensamos que por ser hijo de Dios no nos tiene que pasar nada. Y decimos, no, pero ese era Pedro que caminó sobre las aguas, pero un hombre común como nosotros, con un ingrediente poderoso llamado fe. Y aquí el Señor Jesús fue al desierto para ser probado, dice la palabra. Y cuando volvió, Él vino de otra manera. Entonces dice que se encontró en Galilea, en una sinagoga, como si fuera una iglesia como esta, donde los judíos se asombraban del conocimiento que tenía Jesús. Jesús pidió de que pudiera hablar, le dieron el espacio, le abrieron las escrituras para nosotros, el libro de Isaías, y él empezó a decir: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, pues Dios me ungió para dar libertad a los cautivos, para sanar enfermos, para cambiar el día de tristeza en baile, etcétera, etcétera. Y termina leyendo, cierra los rollos, se los devuelve al asistente y dice algo así: hoy esa escritura se cumplió. Entonces algunos dijeron: wow, qué bueno lo que dice. Y otros se preguntaron: ¿qué quiso decir? Entonces el Señor usó 2 o 3 ejemplos, uno de ellos de la viuda de Sarepta. Había hambre, había sequía, pero Elías no fue a un lugar donde eh, eran sus compañeros, sino que fue justamente una extranjera a bendecir. Y así da otro ejemplo. Entonces enfurecieron los judíos y los llevaron a un lugar alto, a empujones, dice la palabra. Hay otras versiones que me habían llegado en un momento. Y cuando lo iban a tirar en un precipicio, dice que quedaron todos duros. El Señor pasó por el medio. Imagínate, le habrá dicho: transfórmense en estatuas. Y el Señor pasó tranquilo. Un poco de ficción hay que ponerle, ¿no? Pero algo así, que dice que pasó por en medio de ellos y no lo pudieron tocar ni empujar. Qué bueno, ¿no? Después de eso, el Señor Jesús, versículo 31 que vamos a leer, se fue de Galilea a Capernaum.
Era una ciudad de Galilea, Capernaum, donde el Señor Jesús tenía su casa. Nosotros estuvimos ahí, conocimos donde él había estado. Imaginamos, porque son todas piedras rotas, ¿viste? Entonces uno dice, acá estuvo Jesús y no entendés nada. Es como que te subías ahí a la montículo y decís, esta es la casa. Nosotros sacamos fotos y acá fue donde estuvo Jesús. Pero dice que fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga cada día de reposo o de descanso. Versículo 32 dice, allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Digan conmigo, autoridad. Sí. Cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, clamó gritando, vete, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Imagínate el demonio hablando así. Versículo 35 dice, pero Jesús lo reprendió, perdón. Cállate, te ordeno, sal de este hombre. En ese mismo momento el demonio arrojó al hombre al suelo y mientras la multitud miraba, luego salió de él sin hacerle más daño. Y repare este último versículo que leo, dice, la gente asombrada exclamó, ¿qué poder y autoridad tiene las palabras de este hombre? Hasta los espíritus malignos lo obedecen y huyen a su orden. Las noticias acerca de Jesús corrieron cada aldea de toda la región. Amén. Me voy a quedar con este versículo que leí, el 36, dice, la gente asombrada exclamó, ¿qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre? Hasta los demonios malignos lo obedecen y huyen a su orden. Yo quiero hablarles del poder de las palabras. Hay cientos de versículos en la palabra de Dios en la Biblia que nos hablan del poder que tienen las palabras. En el capítulo 3 de Primera Pedro, Dios te dice que fuimos creados para que heredásemos bendición y no maldición. Entonces nos reprende diciendo, no maldigan. ¿Qué significa maldecir? Decir algo malo o no, usar una palabra para hacer daño a otros. Eso es maldecir. Cuando yo te digo, te va a pasar tal cosa y estoy señalando con autoridad, eso significa maldecir. Hay poder en las palabras. ¿Cierto? Es así. A veces decimos palabras inconscientemente que no llegan a cumplirse, pero cuando le ponemos el ingrediente de la acentuación o la fe o la afirmación, estamos maldiciendo. De hecho, que mucha gente ha sido maldecida desde el principio de la fundación del mundo, cuando hombres y mujeres usaban palabras para afirmar algo malo que te tendría que venir. Yo quiero remontar un poco esa superficial, no voy a profundizar mucho porque es un tema como para tenerlo en una vigilia de oración y hablar y conversar y preguntar. Pero voy a dar algunos puntos que van a ser los más importantes. La palabra de Dios en Primera de Pedro, como dije recién, dice el versículo 10 del capítulo 3, si quieres vivir días buenos bajo el cielo, refrena tu lengua del mal y tus labios no hablen engaños, sean mentiras. Apártate del mal y haz el bien, porque los ojos del Señor están sobre lo justo y sus oídos atentos a sus oraciones. Primera recomendación aquí el apóstol Pedro nos dice,
de parte de Dios, que si quieren pasarla bien. Y eso ya estaba en el Salmo escrito, no es que Pedro lo inventó. Ya también David decía lo mismo, si quiere que le vaya bien, no hablen mentiras, no hablen engaños, no maldigan. Apártese del mal y hagan bien. No hable mal. En el capítulo 3 de Santiago, el hermano del Señor Jesús, Santiago, ya era un hombre de Dios, un hombre que había firmado su fe en Dios y fue puesto por encima de muchos porque fue un apóstol muy reconocido, no solamente por el conocimiento, sino por la fidelidad después de haber conocido a Cristo. Él, cuando el Señor Jesús era joven y aún cuando transitó haciendo su obra, no estaba alineado al Señor Jesús, estaban con los de la ley. Pero después, el mismo apóstol Santiago, obviamente, se tuvo que convertir todos al Señor. Los hermanos del Señor Jesús, y aún su madre, que era escogida, tuvo que reconocer que era el Hijo de Dios. Pero ¿sabe qué? Santiago escribe un capítulo entero acerca de la lengua. Y la lengua y el habla tiene que ver con algo que hay en el corazón, ¿sí? Porque dice la Biblia que de la abundancia que hay en el corazón hablamos. Hace unos días hablamos en un, en una de las células acerca de las palabras que son corruptas. Es decir, cuando decimos una palabra corrupta hay poder malo, hay maldición. Y Dios dice que a través de esas palabras algún día daremos cuenta en el día del juicio final. Pero hay diferentes tipos de palabras malas. Están las palabras ociosas, que son las que no edifican, o vanas. Están las blasfemias, están las mentiras. Las mentiras también son palabras engañosas, como leíamos hace un instante. Y también hay otras palabras, ¿vieron las palabras corrompidas? ¿Alguna vez escuchó algo así? Cambiarle el sentido a una palabra que es normal y usarla como si fuera una mala palabra. Y después decía, no, yo no dije nada, dije miércoles, no dije otra cosa. ¿Es cierto? Pero el miércoles es un día de la semana. Y bueno, así muchas palabras son corrompidas y son palabras de maldición. Entonces el Señor nos manda a limpiar nuestra boca. Nosotros nos damos cuenta que siempre alguien que conoce a Cristo, lo primero que cambia a Dios es el corazón y en su corazón abundan buenas palabras. Por ejemplo, en Efesios 5 dice que en vez de embriagarnos o emborracharnos con vino, se llenó del Espíritu Santo cantando y hablando con himnos. Yo imagino que Martín, aleluya, ¿cómo estás? Alabado sea el Señor. Y nosotros hemos salido de ese vínculo que naturalmente Dios había creado, que nuestras palabras sean para edificación. Amén. Entonces perdón Martín, te usé, pero seguimos así, bien. Amén. Ahora, ¿qué pasa con las palabras? Ustedes van a ver que la palabra corrompida se va corrompiendo, pero también se transforma en un estado de ánimo. En la gritería, por ejemplo, en el enojo, en la ira, son todas palabras, en la blasfemia, en el insulto. Yo no sé si a vos te pasa, pero yo he visto, a mí me ha pasado mucho tiempo, me costó mucho limpiar, barrer de mi vida ese tipo de problema. Pues para Dios todo esto es pecado. Aunque uno no lo tome tan en cuenta. Bueno, vieron que cuando uno está nervioso, entonces empiezan las malas palabras, los insultos, los gritos. Si nosotros tomamos por individual cada situación, nos descalifica totalmente ante la presencia de Dios, porque Dios no habla así. Yo no me imagino a Jesús gritando, insultando, blasfemando. Yo no me lo puedo imaginar. Entonces el Señor explica en Proverbio, Dios dice que la blanda respuesta quita la ira, ¿no es cierto? La ira es
un estado emocional que viene del egoísmo y que uno por una autodefensa o lo que sea está enojado, tiene ira y no habla con dulzura, ¿no es cierto? Una persona que tiene ira no dice, te voy a matar con alegría. Dice otra cosa, está enojado, quiere explotar. Santiago vuelve a escribir y dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nosotros muchas veces nos enojamos y creemos que Dios está de nuestro lado. Y a veces exponemos nuestra autoridad sin decir que Dios se corre a un lado. Me vas a oír porque yo soy el pastor. El Señor se ríe de ese pastor. Me vas a oír porque soy la cabeza del hogar, soy el padre de todos ustedes. Y el Señor dice con amor, con blanda respuesta. Y nosotros cuando tenemos una agresión verbal con otra persona, tenemos que responder con amor, bajar, como decimos en nuestra jerga social, bajar un cambio y dejar que la persona que está nerviosa se tranquilice. ¿No es cierto? Pero si respondemos con violencia, vamos a tener más violencia. ¿Por qué? Porque Satanás quiere desacreditarnos, quiere romper en nosotros eso que es una protección, que es la justicia de Dios. El día jueves fue que fuimos a la radio contigo, sí, el jueves o el viernes, ya me olvidé. El viernes. Ahí tomamos unos versículos que mi hermano me pasó. Y dice capítulo 8 de Romanos, versículo 28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a mal. A mal. ¿Ves? Así somos nosotros, nos ayudamos a mal, nos hace algo mal y salimos mal. Pero dice la Biblia que lo que te sale mal va a ser para bien. Muchos de nosotros hemos tenido una vida diferente antes de conocer a Cristo. Quizás no es mi caso porque conocí a Cristo muy de chico, pero algunos me pueden contar a veces sus anécdotas horribles. Pero el Señor dice, aún eso malo te va a ayudar para bien. Y dice, esto es a los que son llamados conforme al propósito de Dios. Es decir que si vos te acercaste a Cristo, aunque hayas vivido lo peor en la tierra, Dios tiene un plan y por el plan te da un llamado. Entonces dice 5 cosas que tenemos que tener siempre presentes. A los que antes conoció, está hablando de que antes de la fundación del mundo nos conoció el Señor, conoció nuestro espíritu. Le habrá pasado que si usted conoce a Cristo, si usted recibió a Cristo, es decir, antiguamente no se decía, este se salvó, este levantó la mano y se salvó. No, este conoció a Dios. Cuando vos conocías a Dios, yo, ¡wow! Conocí a Dios. Me lo ocultaron tanto con mentiras y hoy descubrí a Dios. Abrí la puerta, estaba Jesús. Eso es conocer a Dios. Pero vamos a usar la frase del versículo 30. A los que antes conoció, dice, a estos también predestinó. Es decir, que Dios nos conoció antes de la fundación del mundo, antes que haga el hombre, antes que haga la tierra. Nuestro espíritu es parte del espíritu de Dios. Y un día como hoy, alguien conoció al espíritu y dice, yo a este lo conozco. Aunque no hubiese escuchado el evangelio claramente, tu espíritu sobresalta y late diferente tu corazón porque dice, yo conozco. Y el Espíritu de Dios dice, claro que nos conocemos. Entonces Dios actúa en el conocimiento y es ahí cuando tomaste la decisión de ser hecho hijo de Dios. Y dice, a los que conoció esto predestinó para que sean hijos de Dios y Jesucristo el primogénito de entre muchos. Es decir que
Cuando vos conociste a Dios de verdad, dijiste, estoy hecho para ser hijo de Dios, no puedo andar siendo cualquiera. ¿No es cierto? Hoy encontré a Dios, encontré su espíritu, porque mi espíritu me está diciendo, este es Jesús, este es Dios, es mi creador. Aunque nuestra cabeza, nuestras neuronas den vuelta por cualquier lado, ese es el sentido real de ese versículo. Nos conoció antes de la fundación del mundo, dice también en Efesios 1. Nos predestinó, porque el predestinio es la versión real de que Dios creó al hombre para que sea su hijo, no su enemigo, no un divagante que ande por ahí llenándose de vicios y de pecado, sino para que actúe como hijo de Dios. Y a los que predestinó, dice, a estos también llamó. ¿Usted quiere saber si usted tiene un llamado? Seguro que sí. Seguro que sí. Porque si usted es hijo de Dios, tiene un llamado. El llamado significa que Dios te habla y tú obedeces. Si tú no obedeces porque estás pensando que no tenés parte en lo que Dios tiene. Algunos fueron llamados desde niños porque conocieron a Cristo desde niños. Y otros ya más grandotes como yo. Y no importa la edad, pero Dios te llama, Dios ha llamado. Y a los que llamó también, dice en el 4, justificó. Dios hizo justicia a favor de aquellos que llamó, de aquellos que predestinó, de aquellos que conoció. Dios va a estar siempre justificándote. Y aunque hagas algo malo, Cristo murió para justificar tus errores, para perdonarlos. No importa lo que hayas vivido antes, ahora Él quiere que tú funciones como hijo de Dios. Y este último, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y quiero decir que esto de glorificó es que la gloria de Dios viene sobre sus hijos. Y que quiero decir que esto de la gloria de Dios viene con sus hijos, es que la autoridad que Jesús tenía para sacar demonios era la gloria. Y esa gloria es la que está sobre tu vida si tienes a Jesucristo. Por eso Dios no nos llamó para maldecir, sino para bendecir. Te vas a encontrar con una persona que es necia, que no cree en Dios y te quiere hacer daño, no importa. Tú fuiste llamado para bendecir al necio. Fuiste llamado para predicarle con amor. Dios pone justicia a tu favor, pero también pone su gloria para demostrar que el poder de Dios está en ti. Y cuando el poder de Dios está en ti, pide lo que quiera que será hecho, dice la Biblia. Por eso los demonios decían, salieron corriendo, identificaron al Hijo de Dios. Los que estaban ahí, ¿qué autoridad tiene que saca demonios con unas solas palabras? Y Jesús generalmente hizo la mayor parte de los milagros con la palabra. Vino un hombre, un centurión, a pedirle ayuda porque su siervo estaba enfermo, se estaba muriendo. Dice, Señor, yo sé que tú eres un hombre de autoridad. El Señor le dijo, bueno, vamos a ver a tu siervo. No hace falta. Estamos hablando de un centurión, es un capitán. Tiene 100 soldados a su cargo. Dice, solo di la palabra y mi siervo se va a sanar. Jesús asoció este entendimiento con la fe y dijo, no hay hombre en todo Jerusalén con esta fe. Ni sus propios discípulos que estaban todo el tiempo al lado. Señor, ¿y ahora qué hacemos? Estoy aburrido. Hace un milagrito así y nos divertimos en el día. Algo así harían los discípulos. Este hombre no estaba pidiendo señales, estaba diciendo, por favor, sana a mi siervo. Pues yo también soy un hombre de autoridad y tengo autoridad. Y le digo a un soldado, ve, haz esto, y va y lo hace. Solo
suelta la palabra. Y cuando el Señor Jesús soltó la palabra, en ese mismo instante la palabra con el Espíritu llegó a su siervo. ¿Qué poder? Hay poder en las palabras. ¿Sabe cuándo no funciona el poder en las palabras? Cuando usted no lo cree. El Señor dice, pide y te daré. Pero pide, ¿cómo? Con fe, no dudando. Porque el de que duda, dice Santiago, va de aquí para allá. Ah, yo le pedí, pero no me dio resultado. No es para probar. A ver, voy a probar, voy a orar por un enfermo, a ver si no me da resultado. ¿Te imaginas el enfermo esperanzado que se va a sanar y él lo está haciendo para probar? Pero si pide, pida con fe, no dudando, porque ahí va a ser el milagro del Señor. El poder en las palabras se remonta más que esto todavía. A veces en la cultura familiar, a veces atamos a nuestros hijos a algo malo. Le decís, sos un tonto, un inservible. Pasan los años y el tonto inservible cumplió la palabra. Le decís, no te vas a casar porque... O le vas a decir, vas a perder tus hijos, los embarazos como los perdí yo, y te ató con la palabra de maldición. Pero no fuimos creados para maldecir, sino para bendecir. Justamente el poder de Dios está en la palabra. Y no solamente para profetizar algo sobre las personas, sino también para saber que si hay un demonio y tú crees en el poder de Dios, no vas a probar, a ver, vamos a echarlo en el nombre de Jesús, a ver si sale o no. Si tú lo crees, el demonio huirá, sabrá que tú eres un hombre de autoridad, una mujer de autoridad. Pero si vos no lo crees, el diablo juega al ping-pong con vos. Te tira una, vos le tira una, no pasa nada. Pero pida con fe, dice, no dudando. He escuchado cientos de testimonios de personas que no tenían ni siquiera una casa, pero le pidieron con fe al Señor y el Señor les dio una casa. No tenían los recursos, no tenía un trabajo, estaba enfermo. Yo escucho a esas personas, sí, tiene gripe, casi me muero. Te lo dice tan serio como si fuera que resucitó en el velatorio. Tenía gripe, no es nada. Y he visto otros que tuvieron cáncer, la verdad, para mí no es nada. Porque este es un cuerpo que es mi estuche, pero Dios es el dueño. Entonces ni la enfermedad se hace cargo de esa persona. El poder de las palabras. Y lo peor de todo, no solamente que lo tienes en el corazón, sino que lo sacas con tu boca. En un tiempo fui vendedor, podría decir ambulante. Y los que estudiaron marketing saben que para que un vendedor sea bueno, nunca tiene que salir frustrado, sino victorioso. Hoy voy a vender, hoy voy a ser un león vendiendo. Sí, sí, aunque no haya nadie en la calle, alguno me va a comprar. ¿No es así, Lucy? Salí con el carro, nadie me iba a creer que ¿a quién le va a vender? Le vendí hasta el carro. Me pasó. Fui a vender una mercadería, llegué a un pueblo ahí en Entre Ríos, me compró toda la mercadería y dice, te compro la camioneta también. Se dejaba de embromar. Sí, te la compro. A los 2 días se la había llevado. La compró. Dije a días anterior que cuando nosotros ponemos negatividad, la fe no funciona. Pero si somos optimistas, decimos esto se va a cumplir porque la fe lo dice, sí funciona. Y mucho.
Pedro sale con su auto. Hoy voy a hacer más que en toda una semana lo haré en un día. Y yo aprendí, después de 15 años casi de vender en la ruta, que al principio lo que yo vendía en la ciudad en un mes lo vendía en una semana en el interior. Le digo, Señor, yo no te voy a fallar, voy a venir todos los domingos a la reunión, sea donde esté en La Quiaca, esté en el sur, yo tengo que estar y pacté con eso con el Señor. Al principio, terminaba la reunión del domingo, el domingo a la noche o el lunes, ya me iba de viaje y llegaba el sábado. Y, Señor, no podrá ser que se acorten los días. Entonces, en vez de salir el lunes, entonces yo veía que el grupo de oración estaba los martes, podría salir después de la reunión de oración de los martes, salía después de... Y no es que hacía 100 kilómetros, hacía 1200 kilómetros de ida y 1200 de vuelta, hacía más o menos unos 3000 en la semana. Me iba después de la reunión de oración. Y después el Señor me mostró que Él podía darme mucho más cuanto más fiel era. Fiel en todo. Entonces ya el domingo y el martes seguro. Señor, ¿no habrá posibilidad que el sábado pueda estar? Entonces me iba el martes a la noche o madrugada del miércoles y ya volvía el viernes descansado. Lo que antes vendía en un mes lo vendía en 3 días. Y llegó el momento que lo que vendía en un mes lo vendía en un solo día. Y no era que era un producto que te lo sacaban de las manos. Necesitaba de la habilidad de la venta, pero por sobre todo de la fe del pacto que tenés con Dios. Entonces dije, Señor, Silvia ya decía, nada, si ya se va y viene mañana, me decía. Vos te pensás que no es nada, le decía, era más el viaje que lo que vendía, era más el cansancio. Entonces ella estaba confiada que así era y así fue. Cuando nosotros creemos, proclamamos y caminamos en la palabra, Dios hace. Y termino con esto. Usted sabe que Dios hizo el cielo, la tierra y todo lo hizo con el poder de su palabra. No lo hizo con las manos. Hágase el cielo, hágase la tierra, sepárese del cielo el agua. Lo hizo con su palabra. El diablo quiso tentar al Señor Jesús en el capítulo 4 que leímos al principio. Y el Señor Jesús le repitió las palabras escritas. Le dijo, escrito está. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no van a pasar. Cuida tus labios, cuida tu boca. Y cuando vayas a discutir, si no, no lo voy a hacer. Porque no fui creado para discutir, ni para maldecir, ni para enojarme, ni para decir cosas absurdas. No lo voy a hacer. Y acordate que si tenés la capacidad de responder blando, vas a quitarle la ira al otro. Pero sí, usa la boca, la palabra, para bendición. Para que otros que te escuchen sean bendecidos. Cuando estás en tu hogar, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, tu esposa o tus padres. Cuando ves que hay un nerviosismo, eso es cómo Satanás actúa para romper el plan divino de Dios. Entonces habla con amor, con tranquilidad. Entonces ora al Señor y el Señor te dará la blanda respuesta. Siempre habla en paz. Así que yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar. Y vamos a hacerlo de esta manera. Te voy a pedir que te acerques a alguien y ores con él, o con ella, o con tu hijo, o con un hermano. Aquí está un hermano que vino hoy por primera vez. También puede acercarse a alguien y orar por él. Y bendecirlo con palabras de bendición. Bendecirlo con palabras de prosperidad. Bendecirlo con palabras de sanidad. Bendecirlos con palabras de liberación. El diablo dice, ¿qué tienes contra nosotros? Cállate y sal. No hizo el Señor los 10 pasitos que enseñamos nosotros. El Señor le dijo, cállese, diablo, y váyase. El Señor liberaba a las personas
con el poder de la palabra, no con una técnica. Y yo te voy a invitar que si vas a orar por alguien y le pones las manos y orás porque tiene un problema, sepas que esas manos en ese instante no va a ser tu mano, es la mano del Señor bendiciendo a alguien. Así que muévete, yo voy a hacer después de cerrar con una oración. Muévete, toma a alguien, agarra al que está al lado, al que está atrás, al que está solo. No deje a nadie sueltito, vaya y ore por él, por ella. Amén.